buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Damos gracias a Dios un día más y damos gracias a Dios también porque tenemos el anhelo, el deseo, la necesidad en nuestro corazón de acercarnos a Dios una vez más, de tener un nuevo momento con Dios. Vamos a continuar nuestro estudio. Este día vamos a terminar la lectura del Evangelio de Jesucristo según Lucas. Vamos a leer todo el capítulo 24. Son 53 versículos, pero necesitamos tomar la totalidad. Así que veamos lo que nos dice la palabra y tomemos lo que el Señor tiene para nosotros. Lucas 24, dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todos estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y Jesús les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya está declinando. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no
ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, y en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que hayáis investido de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Bien, este pasaje, luego de lo que hemos estado leyendo y de haber visto y leído y estudiado la crucifixión de Jesucristo, vemos que lo entierran a la carrera el viernes porque ya iba a empezar el día de reposo. El sábado no podían hacer nada, pero el domingo temprano preparan, ya había terminado el día de reposo, ya podían llevar a estas mujeres a ungir el cuerpo con sus especias aromáticas. Pero para ellas fue una gran sorpresa llegar y encontrar la piedra removida y a estos varones con vestiduras resplandecientes que se aparecieron y que les dijeran: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Miren qué maravilloso, porque Él venció la muerte. No se quedó muerto, Él venció la muerte. Él había estado con ellos, Él les había dicho, Él les había hablado, Él había indicado que de Él era de quien hablaban las Escrituras, que Él era el Mesías prometido. Pero es tan difícil para nosotros los humanos creer algunas cosas, y más cuando es algo sobrenatural y tan fuerte como lo que ellos estaban viviendo, tan maravilloso como lo que ellos estaban viviendo. Pero aquí era el cumplimiento de los tiempos. Aquí se estaba dando el cumplimiento de los tiempos. Había venido, había vivido, había estado entre los hombres, había morado con ellos, había sufrido por ellos, había muerto, no solo por ellos, sino también por nosotros, y ahora había resucitado. Y cuando se aparece a los hombres que van camino a Emaús, ellos no entienden, ellos van tristes. Y bueno, pues nosotros pensamos que era alguien especial. Y Él les dice: pero son insensatos y todavía así no entienden. Había una venda en sus ojos, porque dice la palabra que fue quitada la venda hasta que se quedó con ellos y estaba partiendo el pan. Y hasta entonces entendieron. Y en ese momento desapareció. Ellos lo van a decir a los discípulos y vuelve a aparecer ahí con ellos. Y ellos empiezan a dar cuenta la magnitud del tiempo en el que ellos están viviendo. Lamentablemente hubo quienes se perdieron de entender el tiempo en que vivían.
analicemos nosotros nuestra vida, no nos perdamos de entender el tiempo en que vivimos. Nosotros vivimos ya en el tiempo de la gracia, vivimos el tiempo en que tenemos que esparcir el Evangelio, vivimos el tiempo en que tenemos que ver el poder de Dios sobre nuestras vidas. Él les dice, les habla del Espíritu Santo y les dice, yo les voy a enviar de parte del Padre a quien esté con nosotros. No salgan todavía de Jerusalén hasta ser revestidos del poder de lo alto. Y así debemos ser nosotros. No podemos salir a hablar y a declarar y a evangelizar si no somos revestidos del poder de lo alto, si no tenemos el poder del Espíritu Santo morando en nosotros, porque es Él quien nos da sabiduría, es Él quien nos da fuerza y nos da firmeza en nuestra vida y en nuestro actuar. Ellos van aquí, termina el evangelista hasta cuando se da la ascensión de Jesucristo. Él sube al cielo, Él asciende. Y aquí la iglesia está lista para empezar. ¿Cómo estamos nosotros? Nosotros esto ya pasó, esto es historia, pero sigue siendo real, sigue siendo vigente y seguimos teniendo la obligación de proclamar el Evangelio, de proclamar las buenas nuevas y de anunciar que Él vino, que Él vivió, que Él guió, que Él enseñó, pero que también murió, padeció por nosotros y resucitó para honra y gloria de su nombre y para salvación nuestra, y ascendió y está a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo está con nosotros para darnos el poder, para poder nosotros evidenciar lo que el Señor ha hecho, para llenar nuestra fe, nuestra mente, nuestro corazón, y para expresar con nuestra vida el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Así que aquí vemos nosotros cómo termina, con esa alegría, con esa efusión. Él resucitó, el tiempo se había cumplido. No desperdiciemos nosotros el tiempo, hermanos. No lo desperdiciemos y entendamos el momento en el que estamos. No lo desaprovechemos y que no nos pase como a muchos que no se dieron cuenta del momento en que estaban viviendo. Démonos cuenta. Así que vamos a platicar con el Señor. Leamos una vez más la palabra. Tomemos lo que el Señor tiene para nosotros y oremos. Platiquemos con Dios. Démosle gracias, alabémoslo, adorémoslo y ofrezcámosle nuestra vida, así como Él ofreció la de Él, para lo que Él quiera de nosotros. Vamos, hermanos, platiquemos con Él. Dios los bendiga.